Creo que es el mindset. Y también sí creo que afecta en la manera en que yo encaro los proyectos. Yo trato siempre de empezar con un buen diagnóstico. Ujú. Muchas veces los clientes te piden el diseño de la intervención y El empezar a nudge. actuar, ¿no? El nudge. Quieren Sí, el nudge directo. sí. Y los resultados. En 2 meses quieren ver los resultados. En un mes quieren ver los resultados. Y ahí no puedo con mi genio, digo, yo necesito ver primero de dónde estamos sacando la información para diseñar este nudge. ¿Cuáles son Claro. nuestras hipótesis? ¿Qué preguntas Mm, nos estamos haciendo? ¿La pregunta que te estás haciendo es la correcta o en realidad es otra la pregunta que buscas responder? ujú. Bienvenidos y bienvenidas a Ciencias del Comportamiento en Español, el podcast en el que conoceremos el trabajo, experiencias y consejos de académicos y profesionales de distintas industrias que están aplicando las ciencias del comportamiento en el mundo de habla hispana. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún capítulo y a darle un me gusta a la entrevista. En esta edición tenemos desde Argentina a Ailín Tom. Ailín es experta en ciencias del comportamiento, con más de 10 años de experiencia trabajando en consultoría de innovación y ciencias del comportamiento en organizaciones públicas y privadas. Ella es licenciada en Psicología y Neurociencias y tiene un máster en Psicología Social y del Consumidor por la Universidad de Nueva York, NYU. En esa ciudad también fue presidente de la Asociación de Psicología Social y del Consumidor. Ailín es fundadora de la consultora DESPA Method y ha dado numerosas charlas en eventos nacionales e internacionales y publicado en varias revistas como Neuroimage y el Journal of Behavioral Neuroscience. Actualmente trabaja como Behavioral Scientist en la unidad Mente, Comportamiento y Desarrollo del Banco Mundial y es coordinadora y profesora en los cursos ejecutivos de Customer Experience y Behavioral Design en la Universidad de San Andrés en Argentina. Ailín, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Ailín, tú tienes una de las experiencias, uno de los recorridos más interesantes, creo, en el mundo de las ciencias del comportamiento en Latinoamérica. Me gustaría que exploremos los inicios, ¿no? Tu primera carrera fue filosofía y luego hiciste una transición, luego cambiaste a psicología, ¿correcto? Me pregunto Correcto. cómo y por qué hiciste la transición a la psicología. Bien, bueno, mi recorrido fue un recorrido sinuoso. Yo me gustaba mucho la ciencia, de chiquita me encantaba la ciencia, de hecho en algún momento quería estudiar química y Oh, antes de llegar a filosofía hice un año de biología porque me interesaba la ciencia, pero a la vez me interesaba mucho el arte, mucho la creatividad y sentía que la ciencia por ahí me iba a atar un poco, ¿no? Bueno, hay que ser muy bueno para hacer un gran descubrimiento dentro de las ciencias biológicas, ¿no? O por lo menos eso es lo que pensaba yo. lo que pensabas. Y, y empecé estudiando arquitectura. ¿Por qué? Porque me habían dicho que yo Ah, era muy creativa y entonces me lancé para la arquitectura, pero sentía que le faltaba fundamentos, que a mí me gustaba la teoría, la reflexión. Y ahí claro. es donde dije, bueno, voy a probar biología. Al probar biología me di cuenta que no me sentía tan cómoda dentro de los laboratorios y que necesitaba algo diferente. Y decía, de Sí. vuelta, me falta la reflexión. Y ahí es donde empecé a estudiar filosofía y ahí sí le di un buen trecho de estudio, hice 3 años de filosofía, Tres en años. donde empecé a estudiar o me orienté a lo que se llama filosofía de la mente. Eh, Entiendo. Ok, Me ya veo por encantaba, dónde. Entiendo cuál fue el recorrido. Cuéntanos. me Filosofía de la mente. encantaba, Ujú. exacto, filosofía de la mente me gustaba por el hecho de que me hacía reflexionar sobre, digamos, información científica de cómo funciona el cerebro y cómo eso da lugar al fenómeno de la mente, ¿no? Que es nuestra experiencia fenomenológica del mundo, lo que sentimos,
las imágenes, los sonidos, ¿no? Representaciones mentales. Nuestras representaciones etcétera. mentales. Pero en filosofía sentía que primero necesitaba estudiar más en profundidad el cerebro y la mente. Y ahí es donde empecé paralelamente a estudiar psicología con orientación en neurociencias. Y en un momento las dos carreras eran mucho y decidí pausar filosofía y ir por el lado de la psicología con orientación en neurociencias. ¿Y tú crees que ser filósofa, haber tenido estos 3 años, ¿no? te ayudó a ser mejor psicóloga y eventualmente a tu trabajo actual en ciencias del comportamiento? Sí, no, ¿por qué? Sí, sin duda sí y muchísimo, porque en Ajá. filosofía uno aprende a preguntar. Uno aprende a poner en duda toda la información que viene dada desde tus profesores hasta los papers que uno lee. Es, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y a qué hace referencia la neurona? Y la fuente de información, esta información que damos por sentado que es, digamos, desde donde partimos, ¿es realmente objetiva o hay algo subjetivo en la búsqueda de esa verdad? ¿No? Entonces, en las Ser clases yo escéptico, era... ¿no? Escéptico, Exacto, escéptica. Si me permites, creo que dijiste un punto muy interesante. Varios, pero particularmente el ser escéptico de los papers, que es algo tal que cual. da para discutir, da para otro podcast. Pero eso fue el enfoque Totalmente. que te enseñó, ajá, a cuestionar todo. Exacto. La diferencia entre el dato concreto y la interpretación que uno hace del dato. Y esta noción, esto está muy relacionado a los sesgos cognitivos, ¿no? ¿Cuánto de lo que captamos del Ujú. mundo real es lo que hay y cuánto está más allá, ¿no? No nos damos cuenta, está ahí, pero no nos damos cuenta y por lo tanto no lo tenemos en cuenta en nuestras conclusiones o interpretaciones. Ahora, yo era una alumna, me odiaban los profesores porque preguntaba demasiado. Cuéntame. Ajá, ajá. Y, y hay algo en particular, ¿recuerdas alguna instancia en que hayas dicho, esto es en mi trabajo, en tu trabajo, digo, herencia de mi formación filosófica, algo en particular, o es más el enfoque, el mindset? Creo que es el mindset. Y también sí creo que afecta en la manera en que yo encaro los proyectos. Yo trato siempre de empezar con un buen diagnóstico. Ujú. Muchas veces los clientes te piden el diseño de la intervención y El empezar a nudge. actuar, ¿no? El nudge. Quieren Sí, el nudge directo. sí. Y los resultados. En 2 meses quieren ver los resultados. En un mes quieren ver los resultados. Y ahí no puedo con mi genio, digo, yo necesito ver primero de dónde estamos sacando la información para diseñar este nudge. ¿Cuáles son Claro. nuestras hipótesis? ¿Qué preguntas Ujú, nos estamos haciendo? ¿La pregunta que te estás haciendo es la correcta o en realidad es otra la pregunta que buscas responder? ujú. Y entonces me tomo mi tiempo en hacer ese diagnóstico que muchas veces no va a favor de las tendencias digamos, el mercado, que necesita respuestas rápido. ¿Y cómo haces para persuadirlos, además de decirle los fundamentos? ¿Ha sido fácil, difícil en tu experiencia? Nos estamos adelantando un poco a, a este momento de la entrevista en el que exploraremos sobre tu trabajo actual, pero quisiera saber, ya que lo mencionas, ¿es fácil persuadirlos para que incluyan la fase de investigación en los proyectos? ¿Es difícil y cómo lo has manejado? En mi experiencia no es tan fácil. Se requiere sin duda negociación previo a aceptar los proyectos, pero además a mí me sirvió mucho utilizar, digamos, el marco teórico de las metodologías ágiles y el design Mm, thinking. Esta idea de no necesito un año para investigar, pero sí necesito un tiempo para hacerme la idea de qué está pasando desde el punto de vista de los usuarios, de acuerdo. ir empezando con el diseño, pero que siempre haya una iteración, una salida de vuelta al campo a validar esas hipótesis que uno tiene, ¿no? Entonces, gracias a las metodologías ágiles y el design thinking, a mí se me hizo más fácil aplicar esta manera de pensar en contextos donde se quiere la información rápido. ¿Por qué? Porque la metodología ágil lo que logra Exacto. es iterar de manera rápida, ¿no? Es, bueno, salir al campo, volver hacia adentro, pensar, digamos, las hipótesis, salir a validar de vuelta con los usuarios, pensar las ideas o Mm. soluciones o los nudges, salir de vuelta al campo. Eso me sirvió mucho y dado que diría que en el mercado está más
aceptado, no sé si aceptado o es más Es conocido, es conocido, familiar, claro. es Tal más cual, tal familiar, cual, me lo aceptan más. Por ahí entra mejor. tal cual. Genial. Y volviendo a tus inicios, me contabas em, que estudiaste 3 años de filosofía, estudiaste en paralelo filosofía y psicología, Exacto. se volvió demasiada carga académica y decides especializarte en psicología, ¿correcto? Correcto. Sí. ¿Qué hiciste después? Cuéntanos. O sea, terminaste la carrera y ¿qué pasó después? Bien, yo decidí focalizarme en psicología con la orientación de neurociencias porque me interesaba mucho la investigación en neurociencias y me interesaba tener buenas notas, obviamente, porque quería hacer un doctorado. Quería irme a Estados Unidos o a Europa a hacer un doctorado en neurociencias. En el medio me encuentro con un biólogo argentino muy conocido que se llama Stanislao Bajrach, que él estaba aplicando estas metodologías ágiles de innovación, pero con fundamentos en las neurociencias. No le explicaba a las empresas cómo uno puede ser más creativo o cómo favorecer a que nuestro cerebro esté abierto a la generación de nuevas ideas. Y ahí dije, me encanta esta propuesta y empecé a trabajar con él como consultora. Y me di cuenta que, si bien me encantaba la investigación y yo ya estaba como asistente de investigación para un laboratorio en Argentina, también me gustaba la práctica, digamos, eh, el sacar de la teoría las nociones que uno después implementa en la práctica. Y ahí fue donde, en vez de aplicar a un doctorado en Estados Unidos, decidí aplicar una maestría, específicamente en la Universidad de Nueva York, que tenían un área que se llamaba de NYU Art Lab, o sea, el Ujú. laboratorio de arte, que trabajaban temas de creatividad y percepción estética de, digamos, distintas cosas, la arquitectura, el arte visual, la música, y qué pasaba en nuestro cerebro a través de, bueno, eh, esas experiencias de la gente en distintos lugares. Imagino que uno de, de las razones por las que tomaste este camino es porque incluía tus pasiones artísticas. Es así Exacto. o fue una coincidencia? ¿O tú lo buscaste No, solo, proactivamente? digamos, Quiero eso, quiero enfocarme en este nicho. ¿O se te apareció la oportunidad? no, proactivamente lo busqué. Mm, Yo, paralelamente a mis estudios, siempre tuve como una vocación artística muy grande. Toco música, digamos, toco la guitarra, el la guitarra. ukelele, sí, canto. Tenía mis bandas para cantar cuando era más joven y además hacía muchos talleres de arte. Me gustaba la En Nueva pintura, York también. en Nueva York también. En Nueva York. Buenísimo. Eso se ve increíble. Sí, Y sí. busqué específicamente un laboratorio de neurociencias y arte, que es algo que no se encontraba en cualquier lado y estaba en la Universidad de Nueva York. Así que directamente apunté Sí. ahí. Eso te iba a preguntar. Ah, hay muchas opciones ahora, ¿no? Para estudiar ciencias cognitivas y con las variables de nombres que tú quieras. En ese momento ya tenías noción de que eran ciencias cognitivas, nudging theory y todo este mundo, o tú entraste definitivamente por neurociencias y fuiste descubriendo luego lo que es esto de ciencias del comportamiento para la innovación. Bueno, no, la realidad es que mi carrera fue psicología focalizado en psicología cognitiva, no en ciencias Ujú. cognitivas En ciencias y con cognitivas. la orientación de las neurociencias. Y yo pensaba trabajar, de hecho, cuando entré en la Universidad de Nueva York, mi trabajo fue, junto con el Museo Metropolitano de Nueva York, trabajar con electroencefalografía móvil, midiendo a ver qué sucedía en la cabeza de la gente, en el Ujú, cerebro de la gente, ujú. mientras experimentaba distintas situaciones, distintos colores, Estímulos, sí. ambientes, estímulos, obras de arte, si les gustaba o no les gustaba. Me gustaba Wow. mucho esto que combinaba la investigación en el campo real y nosotros le dábamos recomendación al Museo Metropolitano, obviamente, de cómo esto puede favorecer la experiencia del cliente. Yo hasta ahí no tenía idea de lo que eran las ciencias del comportamiento. Sabía lo que era la terapia cognitivo-conductual, sabía lo que eran las neurociencias cognitivas y sabía lo que era la innovación por este trabajo con este biólogo argentino. Ajá.
Entonces tenía todo en mi cabeza, pero no lo tenía armado como una disciplina en sí misma. Cuando vuelvo a Buenos Aires, después de la maestría, decidí volver a mi país. En mi país es difícil encontrar alguien que te financie, que trabajes en neurociencia del arte. Hay mucha neurociencia, pero orientada a la patología. ¿Por qué? Porque la plata está en tratar de solucionar problemas y trastornos que afectan a las personas, no en el sentido investigativo más genérico. Y ahí es donde decido entrar a gobierno, a la política pública, pensando en la innovación, pensando en cómo podía ayudar mi conocimiento de las neurociencias y las ciencias cognitivas a ámbitos de política pública, todavía sin saber que existían las ciencias del comportamiento. Sí. Y en gobierno me dicen, esto que estás proponiendo vos, aparentemente hay un grupo que se llama el Behavioral Insights Team, que van a dar una conferencia y que están hablando con gente de gobierno para aplicar algo de parecido a lo que vos propones. Y ahí dije, parecido a lo que yo propongo. Nunca lo había escuchado antes. ¿En qué año más o menos estamos? Eso fue en 2016. 2016. Claro. Principios de 2016. Me encuentro yendo a una conferencia del BIT, del Behavioral Insights Team, en Buenos Aires. Y ahí descubro que hay toda una disciplina que hace lo que yo quería hacer y que yo no sabía que existía. Así que básicamente eso fue. Y ese fue el momento, o sea, me imagino que este fue el primer punto de contacto con la disciplina. ¿Cuándo te diste cuenta, esto es lo que quiero? Bueno, fue en ese momento. Ahí. Fue en ese momento, porque yo decía, yo lo que quiero es bajar la teoría del... Yo había estudiado psicología social y del consumidor en la Universidad de Nueva York. O sea, era exactamente ciencias del comportamiento, pero aplicado por ahí más, en vez de política pública, orientado más a mercados privados. O bueno, en mi caso había hecho mucho hincapié en el mercado cultural, en, digamos, todo lo que tenía que ver con los museos, etcétera. Claro, con el arte. Con el arte. Entonces yo iba con visión de influir en la política pública desde el lado de la cultura, ¿no? Cómo cambiar culturalmente con la información que sabemos de cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona la psicología. Obviamente había visto sesgos cognitivos en mi maestría, pero no sabía que existía la disciplina que se llamaba economía del comportamiento o ciencias del comportamiento. Claro. No sabía que se llamaba de esa manera. Lo sabía desde otro lugar. Desde otro ángulo. Entonces, claro, cuando los veo a ellos hablando sobre esto, dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Sí. Todos creo que hemos tenido un momento, ¿no? Con todas las personas que he hablado, un momento en el que dices, esto era lo que estaba buscando. Esto era. ¿No? Ajá. Y usualmente es por esa capacidad de llevar la teoría a la práctica, que es algo que creo que muchos estamos buscando, ¿no? Totalmente. Los que amamos el mundo relacionado al estudio de la mente, que nos interesa ser rigurosos, que nos interesa saber los porqués, pero no nos satisface simplemente hacer papers, ¿no? Sino hacer papers puede ser, pero también crear productos, crear servicios, experiencias, ¿no? ¿Y qué hiciste después de ese seminario, de ese talk tan importante en tu carrera que hizo el BIT, ¿no? Exacto. Bueno, ahí fue que empecé a averiguar más sobre esta empresa y dije, bien, estos principios, digamos, me leí el documento de Mindspace que tienen ellos, el primero que lanzaron sobre un marco teórico indicando tipos de intervenciones que se pueden hacer en relación a los sesgos cognitivos. Que es como un checklist de las buenas prácticas. Un checklist, ¿no? Exacto. Que recomiendo leerlo porque sí. Es muy útil, básico, ¿no? Muy básico. Ahora hay un montón desde ya, pero bueno, en los inicios fueron ellos bastante pioneros en eso. Exacto. Y lo que hice fue volver a gobierno y decir, acá está la fundamentación de lo que yo quiero hacer, déjenme hacerlo, ¿no? Porque al principio no fue tan fácil que me dejen en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacer esto. Y ahí pusieron un voto de confianza en mí y empecé a hacer mis primeros trials, mis primeros pilotos de ciencias del comportamiento que tuvieron buenos resultados. ¿Te acuerdas y efectivamente, alguno que quieras contarnos o qué clase de iniciativas llegaste a desarrollar ahí? Sí, claro, hay uno particular que hicimos con el Sí.
con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente, por ejemplo, queríamos lograr que más personas asistan a los turnos de créditos hipotecarios, que en ese momento el gobierno se había puesto un objetivo alto de entregar una serie de créditos hipotecarios, y encontrábamos que la mitad de la población que era seleccionada para esos créditos no asistía a la primera cita, en donde tenían que presentar la documentación. Y entonces ahí lo que hicimos fue un experimento clásico de envío de mensajes. Miramos cuáles eran los mensajes que ya el gobierno, el Instituto de Vivienda enviaba, y tratamos de mejorarlos con principios de ciencias del comportamiento. Dada la muestra que teníamos, que fueron alrededor de 3.000 usuarios, dividimos en 3 grupos. El grupo control, que era el mismo mensaje que recibían siempre, y luego 2 grupos más, uno orientado hacia un mensaje de castigo, de si no venís, vas a perder la oportunidad y por tantos meses no podés volver a aplicar, es decir, perdés este beneficio. Digamos, y por el aversion, otro, loss aversion, exacto. Orientado a aversión a la pérdida, y el otro orientado, digamos, a la apelación al ego, ¿no? De haber ganado algo que solo esa persona ganó, ¿no? Muy pocos, habíamos dicho algo así como, no sé, 5 de cada 1.000 personas obtienen este premio, este es tu momento de tener tu casa propia. Y a ambos mensajes tratamiento lo que hicimos fue simplificarlos, personalizarlos, hicimos más fácil el acceder al turno. En el control ellos tenían que cliquear en un link para ir a ver a otra página cuál era el turno. Claro. En este lugar directamente lo programamos para que se muestre el turno en el mismo mail. Y lógicamente... La simplificación era... Disculpa, una pregunta, sí. me causa mucha curiosidad. ¿La simplificación fue para los 2 tratamientos? ¿O para los 2 por igual? Otro? Ajá. No, a ver, teníamos el control, que era tal cual se enviaba, y los 2 tratamientos tenían personalización, hola, nombre del usuario, en vez de hola, beneficiario, que era el clásico en el control. Claro. Simplificación del texto, muchísimo al punto, ¿no? Acá este es tu turno, tenés que venir tal día, tenés que traer esto. En vez de todo un mensaje institucional al que estaban acostumbrados, digamos, a enviarles a los usuarios. Y luego la diferencia entre los 2 tratamientos, claro, que era el control. Y la diferencia entre los 2 tratamientos era si hacer foco en, como vos decís, la aversión a la pérdida, o hacer foco en, al contrario, en una situación que es única para esa persona, un beneficio único, una apelación al ego. Y encontramos efectivamente que los mensajes, el tercer mensaje, sobre todo el que hacía foco en lo positivo, tuvo mucho más impacto. Logramos aumentar como un 20% la asistencia con respectivo al control de las personas seleccionadas. Y cuando hicimos después, analizamos un poco la muestra para ver en qué perfiles o qué sector de la muestra se vio más influido, encontramos que las mujeres respondían mejor a ese mensaje, ¿no? El tratamiento ego, digamos. Exacto, el tratamiento ego. ¿Y tienes alguna hipótesis sobre por qué el tratamiento aversión a la pérdida no tuvo un mayor efecto? La realidad es que el castigo no era tan drástico. Era simplemente haber perdido la oportunidad en ese momento y se puede volver a aplicar. Creo que era los 60 días, entonces no era tan grave. Se podía volver a aplicar en el futuro, solo te daba un espacio de tiempo en el que no podías aplicar. Creo que tal vez eso hizo que no sea tan fuerte la sensación de la pérdida, ¿no? Al contrario, el efecto de decir, vos te ganaste algo que poca gente gana y vas a tener tu propia casa, sí tuvo un efecto emocional más grande. Sí, eso es muy interesante porque en mi experiencia también hemos usado aversión a la pérdida como casi uno de los tratamientos default, ya que es, digamos, es un concepto estructural en la economía conductual, pero yo en varias ocasiones hemos notado que no es necesariamente el tratamiento con mayor efecto, ¿no? Y eso es algo, este concepto es algo que incluso ha estado en cierto debate últimamente sobre existe o no existe aversión a la pérdida, y mi opinión es, por lo menos
todavía superficial, va, va relacionado a lo que mencionas, que de repente la sensación de pérdida no fue lo suficientemente intensa, que no quiere decir que no exista aversión a la pérdida. ¿Qué opinas al Total. respecto? No, opino como vos. Entiendo que a nivel académico y a nivel de robustez de resultados, el sesgo de aversión a la pérdida es uno de los más robustos y que efectivamente, de todos los sesgos que muchas veces decimos, ¿será que se replica o no replica? Ese sabemos que sí. Sí. Pero también hay que pensar que importa la pérdida de qué. No todo, no cualquier tipo de pérdida es lo mismo. Pensemos que el sesgo de aversión a la pérdida está relacionado con nuestra tendencia a buscar sobrevivir, ¿no? Entonces, la pérdida de cosas que digamos, afectan a nuestra supervivencia, obvio que va a funcionar, o por lo menos yo creo que va por ese lado, la robustez de ese resultado. Ahora, no en cualquier aspecto, y también depende eso, de qué estamos hablando y de cuán grande es esa pérdida que estamos tratando de generar en las personas. De acuerdo, de acuerdo. Y este estudio lo hiciste como parte de un equipo del gobierno, ¿es correcto? Correcto. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? ¿Qué hiciste después? Porque tienes una experiencia amplia, Bien. tanto en academia, haciendo papers, reportes y también en la industria como consultora. Exacto. Bueno, yo estuve en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 4 años, donde paralelamente, cuando empecé a implementar estos estudios de ciencias del comportamiento, me di cuenta que quería tener un backup, ¿no? Algo detrás, una base de perfiles académicos que me ayuden a hacer las cosas con robustez. Entonces ahí empecé a volver a donde yo había sido asistente de investigación, que es en el Instituto INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva acá en Buenos Aires, en Argentina. Ahí yo fui parte durante muchos años de un laboratorio de neurociencias y volví a trabajar con ellos, pero ya desde el lado de las ciencias del comportamiento. Más bien ¿Cuál era su digamos, objetivo? ¿Qué hacían? ¿Qué hacía esta institución? Bueno, la institución básicamente es un instituto de neurología que trabaja con todo lo que tenga que ver con patologías neurológicas, ¿no? Entonces tiene profesionales desde terapistas ocupacionales, psicólogos, médicos, Claro. fonoaudiólogos que trabajan con personas con trastornos de este estilo. Pero este instituto tiene un área que es el laboratorio creo que sí, de neurociencias eh, integrativas, creo que se llama, cambió de nombre, entonces Ajá. no me acuerdo cuál es Sí, el sí, nombre sí, no actual, te preocupes. en donde yo justamente hacía mis prácticas profesionales como asistente de investigación. Así que luego de cuando me fui a Estados Unidos, obviamente dejé de trabajar ahí, pero cuando volví a trabajar con ellos en el área de la psicología y las ciencias del comportamiento. Y mientras trabajaba en gobierno, estaba también trabajando con ellos. Por eso es que empecé a darme cuenta que, bueno, la posibilidad de ser consultora por fuera de gobierno me ayudaba a despegarme un poco digamos, equipos locales y trabajar lo mismo en distintas ciudades o mismo distintos países Claro, de Latinoamérica, que claro. es un poco lo que me dediqué después, ¿no? En los últimos años estuve trabajando como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, en distintas zonas y regiones de Latinoamérica. Y tú llegaste a ellos, me imagino que una combinación, pero cuéntame. ¿Tú llegaste a ellos o ellos llegaron a ti? ¿Cómo? Porque al inicio de la carrera, pues uno tiene que hacerse un nombre. En tu caso, Sí, ¿cómo fue? Ujú. bueno, yo para entonces ya tenía un puesto de gerente en jefatura de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, que es un puesto ya de mayor mando y con un equipo que trabajábamos en Claro, temas claro, claro. de relevamiento e investigación de usuarios. Eh, con INECO logramos un proyecto que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí empieza mi relación con la gente que trabaja en economía del comportamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo decido dejar gobierno para ser consultora independiente y la pandemia a mí me juega un rol positivo. ¿Por qué? Ajá. Porque me empiezo a contactar con gente de estas otras instituciones y organismos internacionales y existía un gap, ¿no? Una brecha en donde ellos necesitaban
consultores locales que los ayuden a seguir con proyectos cuando ya no podían hacer misiones, cuando ya no podían viajar a los distintos países. Y ahí es donde me empiezan a contratar de estas distintas instituciones como consultora independiente. Empiezo a tener cada vez más trabajo y decido yo abrir mi consultora, que hoy se llama Despa Method, que justamente lo que hace es eso, son un equipo de especialistas en ciencia del comportamiento que trabajan junto a gobiernos o instituciones privadas tratando de resolver estos problemas más complejos que tienen que ver con las interacciones humanas. Vamos a agregar los links a todas tus redes y páginas web, por cierto, ahí en la descripción del video o en el audio, donde la audiencia escuche o vea este video. Buenísimo. ¿Qué es lo mejor de trabajar en consultoría y qué es lo más desafiante de trabajar en consultoría? Bien, lo más desafiante creo que es la incertidumbre, ¿no? Porque uno va teniendo proyectos, ¿no? Los proyectos van cayendo, uno los va encontrando, los va buscando, pero hay momentos donde tiene muchos proyectos y momentos donde tiene pocos proyectos. Claro. Y eso le genera cierta, digamos, hasta que uno se hace un renombre y realmente empieza a tener una base de clientes que se repiten, tiene su grado de riesgo que a la vez le da cierto encanto, ¿no? Uno es independiente, ¿no? En la consultoría. Sí. Entonces, y acá paso a la parte buena, uno elige también con qué clientes y qué proyectos hacer. En la medida en que uno sabe qué le interesa, por ejemplo, ciencias del comportamiento es amplísimo. Uno puede trabajar en temas de medio ambiente, temas de financieros, temas de educación, temas de salud. Lo que a ustedes se les ocurra que tenga que ver con interacciones humanas está ahí, dispuesto, digamos, a que uno intervenga. Entonces uno puede elegir con quién trabajar, en dónde trabajar y qué tema trabajar, lo cual es muy lindo y hace que uno se especialice en lo que le apasiona. De acuerdo. Y por cierto, ¿por qué dejaste o de repente sigue posible esa opción, la intención de hacer un doctorado? Bueno, fue una decisión difícil, es algo que todavía lo tengo en mente, me gustaría eventualmente hacer, pero me daba miedo estar varios años, uno sabe que el doctorado lleva sus buenos 4 o 5 años, por lo menos. 5 años, sí. Exacto, adentro de la academia, y no quería que me corra de la carrera en la que yo ya estaba insertada, ¿no? Yo ya estaba haciendo lo que siempre soñé hacer. Sí. Claro, uno diría, ¿para qué hacer un doctorado si lo que quiero hacer ya está ocurriendo? Exacto. Por lo menos desde el punto de vista de trabajo. De todas maneras, si uno tiene intereses intelectuales, probablemente solamente los puedes satisfacer haciendo este doctorado. ¿Lo ves así? Lo veo así. Muchas veces mis intereses intelectuales justamente los satisfago con el hecho de tener una pata. Yo trabajo con equipos, sobre todo ahora, por ejemplo, en la Universidad de San Andrés, en Argentina. Yo soy parte de un equipo de investigadores que trabajan estos temas de ciencias cognitivas, neurociencias. Entonces, eso a mí me ayuda a estar en contacto constantemente con la academia. Claro. Y en lo posible trato de que mis trabajos o proyectos terminen después en algún tipo de documentación donde uno pueda mostrar, ¿no? Cómo llegó a esos resultados. Y tal vez mostrarle al mundo hallazgos nuevos, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Tratar de encontrar respuestas a esas preguntas que uno tiene de cómo funcionamos. Tú tienes un estudio sobre el conocimiento y aceptación de las ciencias del comportamiento en profesionales de la salud. ¿Nos puedes contar un poco más sobre el estudio y qué aprendizajes Claro que sí. ¿Qué obtuviste? Sí. ¿Te quedaron? Sí, ese es un estudio que hicimos en conjunto con varias instituciones acá en Argentina, que fue INECO, Intramed, la plataforma a través de la cual llegamos a toda la comunidad médica de Latinoamérica y también España, hispanohablante, digamos, y financiado también en parte por el BID. Y ese trabajo básicamente lo que buscaba es entender dentro de la comunidad médica cuán esparcido está el conocimiento de las ciencias del comportamiento y ver si efectivamente, digamos, este tipo de usuarios o de población, que es una población altamente capacitada,
cuánto responde o no a intervenciones de ciencias del comportamiento, ¿no? Los clásicos nudges. Entonces hicimos una encuesta para entender el conocimiento y la aplicación de las ciencias del comportamiento por profesionales de la salud amplios, no solo médicos, sino enfermeras, fonoaudiólogos, psicólogos, digamos, es en general profesionales de la salud hispanohablantes, y encontramos que efectivamente el conocimiento en la comunidad hispanohablante era poco, se conocía poco lo que son las ciencias del ¿En qué año 2019. fue realizado el trabajo de campo? 2019. Ajá. 2019. Okay. Justo antes de la pandemia. Sí. Fue un trabajo, una encuesta online, entiendo, una plataforma. Claro, lo hicimos a través de esta plataforma Intramed, que justamente es una plataforma que reúne a la comunidad médica y básicamente se transmite conocimiento a través de esta plataforma, ¿no? Entonces ellos son usuarios habituales de la plataforma y la encuesta fue justamente transmitida a través de este medio. Y tuvimos una población altísima, alrededor de 7.000 respuestas. Wow. Y encontramos, bueno, primero la parte del conocimiento y en segundo lugar, lo que hicimos fue algo similar al experimento que les conté en el Instituto de Vivienda, pero fue, emulamos una política pública común de salud de los distintos países hispanohablantes, tratamos de agarrar lo más común de todos, de cómo se manifiestan los programas de salud hacia los médicos o hacia la comunidad médica dentro de los países hispanohablantes. Hicimos 4 versiones de vuelta. Una versión control, que es la más parecida a las comunicaciones tradicionales, una versión simplificada, una versión de norma social en donde pusimos que la mayor parte de la comunidad médica adhiere a esta política pública. Claro. Y la última, que además de tener todos esos pequeños principios de las ciencias del comportamiento, le agregamos visualizaciones, ¿no? De que lo que estábamos hablando, tratamos de que la gente empatice más a través de visualizaciones de la población a la que la política pública apuntaba. Y obviamente lo que encontramos es que sí, que efectivamente la comunidad médica en general se vio afectada por estos nudges y que encontraban o tenían una mucha mayor aceptación de la política pública cuando ésta estaba diseñada en base a los principios de comportamiento. Mientras más principios uno usa, simplificación, atractivo, norma social, etcétera, más, digamos, atractivo termina siendo esa política pública y más aceptación termina teniendo en los usuarios. Lo cual no es menor, pensándolo en el caso de la pandemia, cuando se necesita que distintos tipos de médicos o distintos tipos dentro de la comunidad médica se adhiera a ciertas políticas, a ciertas reglas como el uso del barbijo, etcétera. Sabemos que independientemente de tu grado de formación, uno tiende a caer en estos mismos sesgos y por lo tanto se ve influenciado por cómo nosotros del otro lado mostramos esa información. ¿Crees que ha cambiado el nivel de conocimiento de las ciencias del comportamiento en la comunidad médica en estos años? Tal vez como producto de la pandemia, se mencionó, fue parte del proceso de toma de decisiones de muchos países, incluir las ciencias del comportamiento. No sé si muchos países, estoy pensando en Inglaterra, las ciencias del comportamiento como elemento esencial para diseñar las políticas públicas frente al COVID. ¿Cómo se vivió en Argentina o en Latinoamérica? ¿Tienes alguna información al respecto? ¿Alguna idea? Sí, yo creo que sí. Creo que en los últimos años aumentó mucho el conocimiento de lo que son las ciencias del comportamiento, sobre todo porque el tema de la pandemia y de cómo salimos de este caos en el cual nos instaló el virus del COVID-19, tiene mucho que ver con cómo nos comportamos. Entonces la población empezó a tener en cuenta, bueno, cuán importante a veces es saber cómo la sociedad se comporta para salir de ciertas crisis, ¿no?, sociales. Y luego tenemos, por ejemplo, los casos de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que lanzaron información sobre la importancia de las ciencias del comportamiento y generaron sus propias unidades, ¿no?, de expertos en ciencias del comportamiento. De hecho, yo estuve participando en el último año de la Organización Panamericana de la Salud para trabajar en temas de salud digital, ¿no? Ahora esta nueva primera vida que es las redes sociales. Así que sí, particularmente en Argentina también el gobierno nacional inició, digamos, algunos trabajos en lo que tiene que ver con las ciencias del comportamiento, creando una unidad.
y bueno, el gobierno de la ciudad también trabaja constantemente con expertos en ciencias del comportamiento. Lo que creo que todavía falta un poquito más es en el ámbito privado, por lo menos en Argentina cuesta más escuchar del lado privado que se utilicen expertos en ciencias del comportamiento, pero creo que lo estoy viendo cada vez más. ¿Y qué crees que falta? ¿Qué crees que falta para seguir creciendo y algún día tener la atención eh, de lo que se hace, similar a lo que se hace en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, Creo con que respecto a hay las que ciencias del comportamiento, sí? sí, creo que hay que mostrar más casos de éxito. En Estados Unidos o en Inglaterra sobre todo, el caso del VIT resonó muchísimo. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron ellos fue hacer foco en los resultados, en probar que exista la unidad, la Nudge Unit en el gobierno de Inglaterra realmente ahorra o le es un, digamos, un beneficio al gobierno y no un costo. No es un costo de gente que habla de la teoría y no sirve en la práctica. Creo que en Latinoamérica por ahí habría que mostrar un poco más eso, pero lo que sucede es que bueno, los gobiernos tienen que, obviamente, generar estos proyectos con evidencia y luego poder manifestar o mostrar esa evidencia. En el ámbito privado entramos en una discusión un poco más difícil porque las empresas, obviamente, no tienen la necesidad de abrir al público los datos de las cosas que ellos experimentan, pero sin duda también siempre con el foco, digamos, en el bien común, en acciones que obviamente estén avaladas éticamente. Está bueno mostrar bueno, que se practica esto de hacer pruebas con control, ¿no? Que se evalúen los resultados de las intervenciones o de las modificaciones que uno hace en los productos y servicios. Por lo menos eso, ¿no? Creo que debería ser transversal a todas las prácticas empresariales y por supuesto de los gobiernos, tener el enfoque de experimentar, ¿no? Antes Exacto. de implementar alguna idea que en papel es genial, pero puede ser no genial, incluso puede ser pésima, pero no lo vas a saber hasta que lo experimentes. Exacto. Y me pregunto, hablando de academia, de industria, en tu caso, ¿cómo te imaginas, en qué lugar te imaginas en tu profesión en unos 5 años, por ejemplo? ¿Qué crees que estarás haciendo o que te gustaría estar haciendo? Bueno, a mí me gustaría continuar trabajando de la manera en que hoy trabajo, Ujú. ¿no? El ámbito en el que me desarrollo, que son las ciencias del comportamiento, me encanta. Me considero más una generalista que una especialista, trabajo en distintos ámbitos. Tal vez en donde más me especializo hoy en día es en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, el manejo, por ejemplo, de la basura por parte de las distintas ciudades y gobiernos y la población. Temas de género y de inclusión social. Sin embargo, es bastante variado los ámbitos Claro. en donde tengo experiencia de trabajar. Y lo que más me gusta de eso es que suelo compartir mis proyectos con gente con distinta expertise, ¿no? Dependiendo Entiendo. de en qué tema me meto, trabajo con gente especialista en esos temas. Y eso es muy rico, eso Eh, es muy enriquecedor. Y lo hace es muy entretenido enriquecedor. también, ¿no? Eso hace que te quieras quedar haciendo este tipo de proyectos, porque siempre hay algo nuevo, entiendo. Exacto. Así que pienso que voy, bueno, estoy en el lugar en el que quiero estar, me gustaría obviamente eh, tener más renombre, ¿no? O bien ser más reconocida en el ámbito, si eso es posible. Es posible, por supuesto que sí. Pero bueno, para eso necesito trabajar duro y mostrar buenos resultados. Así que hacia ahí es donde estoy tratando de ir. Aileen, y por cierto, creo que tu experiencia va a ser de mucha utilidad, mucha ayuda para las personas de nuestra comunidad que están interesados en desarrollar su camino profesional en las ciencias del comportamiento. ¿Qué recomendaciones les podrías dar para hacer su futura experiencia más fácil? Eh, bueno, personalmente creo que yo les recomendaría que busquen, digamos, qué les apasiona. Esto que te decía antes, las ciencias del comportamiento es una disciplina muy variada, con muchas aristas.
desde el conocimiento inicial donde uno es especialista, que uno se puede especializar en economía, en psicología, en neurociencias, en ciencia de datos, en antropología, y luego específicamente cuando uno busca los proyectos, buscar aquello que te interesa, es el género, es educación, es salud. Entonces, vayan probando, yo recomiendo que se prueben estos distintos proyectos, distintos ámbitos, y que siempre digamos, de cara a tratar de ser curiosos y encontrar justamente dónde uno, qué es lo que le apasiona a uno, porque ahí es donde el trabajo de uno es trabajo, pero es un trabajo entretenido que le da sentido a nuestras vidas y al final del día hace que nosotros nos destaquemos, uno como persona se destaque en algo en especial. No busquen recorridos estandarizados. Esta es una disciplina que te permite tener un recorrido, digamos, a tu manera y que sea súper, exacto, que sea súper útil dentro de esta integración de distintos perfiles y distintas disciplinas que cada persona puede agregarle algo diferente. ¿Y crees que hay alguna enseñanza que pueda ser particularmente relevante para las mujeres que nos escuchan? Bueno, en general los estudios muestran que las mujeres tendemos a, por ejemplo, cuando negociamos, negociar menos que los hombres o tratar de meternos o resaltar menos en ciertos ámbitos y creo que eso nos quita un poco de visibilidad y nos quita también de trabajar en el lugar que merecemos con la retribución que merecemos. Entonces, obviamente, cada uno sabe los límites de las situaciones en las que se encuentra, pero siempre yo animo a las mujeres a ir hacia adelante, a animarse a más y sobre todo a confiar en, digamos, el recorrido de otras mujeres. A mí me sirve mucho tener mentoras, ¿no? Hablar con otras mujeres y mismo hablar con mentores hombres. Me sirve un montón porque entonces hago lazos con gente que está en los lugares a donde yo me gustaría, digamos, a donde yo querría estar. Y eso me acerca a esos lugares. Hacer lazos, digamos, tener de referentes a personas que están en lugares donde uno quiere ir y contactarse con ellos. Yo, gran parte de los trabajos que logré fueron mandando un email o mismo si veía en alguna conferencia a alguien, me adelantaba y le hablaba a esa persona y le decía, yo quiero hacer lo que vos haces. Las personas responden, ¿no? Las personas, los académicos, los referentes, responden. Es algo que de repente muchos que están empezando no saben que es posible, pero también yo me he encontrado recomendando lo mismo porque he vivido eso. De repente al principio con mucha duda, escepticismo de que no me responderán y lo hacen, la mayoría por lo menos. Lo hacen, exacto, lo hacen, en general lo hacen, la gente empatiza con uno que básicamente está buscando estar en el lugar del otro y obviamente esto que te decía, a veces las mujeres no nos animamos y creo que hay que animarse. Uno ya, el no ya lo tiene sin preguntar, entonces animarse a recibir algún sí de todas las veces que uno pregunta y se acerca. Mencionaste que tienes mentores y mentoras. ¿Notas alguna diferencia? Si son hombres o mujeres o realmente no. No, no necesariamente. Tal vez con las mujeres se puede hablar un poco de estas dificultades en el recorrido. Y con los mentores uno hace más foco digamos, en mentores hombres, hace más foco bueno, qué cosas le sirvieron a ellos y cómo uno puede emular eso, ¿no? Las experiencias más propias de la dificultad de ser mujer, eso se trabaja muchísimo entre mentoras. Y si tienes que ser, por supuesto, eres ya mentora de todas las personas que nos están escuchando, ¿qué les recomendarías? Es una pregunta recurrente, seguro te la han hecho muchas veces. ¿Qué deberían leer? ¿Qué deberían hacer para empezar? ¿Cuál es la puerta de entrada que tú sugieres a esta disciplina? Bueno, lo que tienen también, bueno, esta disciplina es una disciplina que todo el tiempo está sacando nueva información, hay nuevos descubrimientos. Es abrumador, ¿eh? Es abrumador, sí, exacto. Sí. Entonces, la realidad es que hay fuentes variadísimas desde donde uno puede sacar información. Obviamente, yo personalmente leo mucho paper. ¿Por qué? Porque el paper te permite ver cuál es la fuente, de dónde sacaron la conclusión a la que se llegó. Pero a quien recién entra en la disciplina, obviamente leer blogs de personas que son
digamos, autoridades dentro del tema, qué sé yo. ¿Piensas en alguno o alguna? Sí, Cass Sunstein, Daniel Kahneman, Esther Duflo, ¿no? Seguir a esas personas, ver qué cosas nuevas están mostrando. Después, Katie obviamente, Milkman, ¿no? Katie Milkman, exacto. Claro. Seguir a estas empresas, Ideas 42, BIT, todo el tiempo sacan información nueva de Reportes, proyectos que van estudios. haciendo. El Banco Mundial tiene reportes sobre los estudios que se hacen, todo lo que tenga que ver con política pública. Entonces es súper interesante, hay un montón de información. La dificultad sobre todo está en que mucho está en inglés, muy poco en castellano. Eso es como que una barrera de entrada que creo que hay que ser sinceros. Si alguien quiere desarrollarse en esta disciplina, en este mundo, tiene que tener, creo, un nivel de inglés intermedio avanzado. ¿Compartes Exacto. esa idea o esa Comparto observación? la idea. Sí. Comparto la idea, lamentablemente es así, también porque el mundo académico sucede en inglés, ¿no? Sí. Es el lenguaje universal dentro del mundo académico, y porque está mucho más desarrollada la disciplina, como decíamos antes, en países anglosajones, ¿no? Así que sí, a quien recién empieza le diría un buen curso de inglés, va a venir perfecto. Eso. ¿Y estás leyendo algo que no sea un paper, algún libro que te acompañe? ¿Cuál fue el último libro de repente relacionado a ciencias del comportamiento y sus variantes, que puede incluir incluso el diseño de productos, design thinking? ¿Tienes alguno en mente? Y ahora me puse justo a leer el de Daniel Kahneman, que se llama Noise, que trata este concepto nuevo que es el ruido, ¿no? Que, digamos, ellos básicamente trabajaban el tema de sesgos cognitivos. ¿Y qué pasa cuando con lo que, digamos, el sesgo cognitivo es hacia dónde va la tendencia de nuestra toma de decisiones rápida? Desviaciones sistemáticas, ¿no? Exacto, cuando es sistemático, cuando la mayor parte de la gente tiende a inclinarse hacia un lugar en específico en la toma de decisiones, pero ¿qué pasa con aquellos casos en donde no, con el error de esos sesgos, ¿no? Es muy Cambian, interesante ¿no? Que son poco estables. Que que son incluso poco entre los mismos estables, tomadores sí. de decisiones, según las circunstancias, pueden hacer un judgment, una evaluación distinta, ¿correcto? Exacto, correcto. Así que bueno, nada, todavía no lo terminé, así que no les puedo decir las conclusiones, pero estoy leyendo ese libro y que justamente para mí está bueno, nada, tener en cuenta que un buen libro para comenzar es el de Pensar rápido y despacio de Daniel Kahneman, que es un clásico. Clásico. Exacto, ese es el clásico. Bueno, ahora está este otro libro que es Noise, que también es muy interesante sobre este nuevo concepto que es relevante en nuestros estudios. Mencionaste sesgos. ¿Cuál es para concluir, esta es la última pregunta, gracias por estar con nosotros, Bien. por cierto, tu heurística o sesgo favorito, porque es el más interesante, el que considera más relevante? ¿Hay alguno que te guste? Sí, hay uno que lo vi en la maestría y me impactó y desde entonces es, digamos, el que más recuerdo siempre, que es el sesgo fundamental de atribución, que también se llama el sesgo de actor-observador, que es que tendemos a las cosas malas o errores que cometemos para nosotros mismos los solemos atribuir a causas externas a nosotros, causas contextuales, y cuando vemos que alguien comete un error se lo atribuimos a causas internas a la persona. Porque tiene que ver un poquito con dónde depositamos nuestra atención, ¿no? En si el foco lo tenemos en qué está haciendo la persona, mientras que cuando a nosotros nos pasa algo, el foco está en qué está pasando alrededor nuestro, ¿no? ¿Y por qué te gustó tanto? Sí. Bueno, me parece súper relevante cómo algo natural nuestro, que es nuestra atención, puede afectar tanto a las interpretaciones y conclusiones que generamos, simplemente porque a veces focalizamos la atención en algunas cosas y no en otras. Es esto que te decía, volvemos al inicio de este podcast con la filosofía, y esta idea de, uno saca conclusiones a partir de los datos que uno ve, uno accede. ¿Qué pasa con todos esos otros datos que están dando vueltas y que uno no presta atención, ¿no? Y cuán erróneas pueden ser nuestras conclusiones si no nos damos cuenta que toda esa otra información que existe
no la estamos teniendo en cuenta para generar nuestras conclusiones. Así que me parece interesante, sobre todo porque es algo que nos pasa tan seguido ahora que se viene el Mundial de Fútbol. Para todos aquellos que ven a un nos jugador veremos, que Ahí nos veremos. nos Hay que veremos. hay que ganarle a Australia o a Emiratos Árabes Unidos, por lo menos Perú, en junio. Eso parece. Jugamos. Sí. Me decías que se viene el Mundial. Exacto, presten atención todos ustedes cuando vean a un jugador hacer un mal movimiento o una mala jugada y digan, pero qué burro, ¿por qué claro, ¿no? Y atribuirle características a ese jugador porque falló en ese momento, sin prestar atención al contexto de ese jugador y qué factores pudieron estar involucrados en ese caso, ¿no? ¿Qué nos pasaría a nosotros? Exacto, si nosotros fuéramos jugadores, evidentemente no es nuestra culpa, sino todo el contexto. ¿Correcto? Exacto, correcto. Genial, Ailín, la verdad es que le he pasado muy bien. Ha sido una gran conversación. Llevamos 50 y tantos minutos, si no me equivoco, y se ha pasado muy Un rápido. montón. Sí. Exacto. Muchas gracias, Ailín, por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tus enseñanzas. Y si quieres decirnos unas palabras, lo agradecería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Pedro, a ustedes por estar escuchando. Y la verdad que sigamos generando contenidos en español, a ver si tratamos de balancear esa falta de nuevos conceptos y de contenidos en nuestro idioma que es tan importante. Referentes, Exacto. y yo creo que tú, Ailín, eres un referente en Latinoamérica. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo y nos vemos pronto. Igualmente, gracias, Pedro. Chao. Eso es todo en la edición de hoy. No te olvides de compartir esta entrevista con quien le pueda parecer interesante. También te invitamos a darle un me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Chao.